Bueno, vamos a hablar sobre el caso clínico y vamos a tratar de valorarlo. Es un caso clínico de hipertensión arterial, que es lo que estamos comenzando a ver. Este paciente nos viene con esta información. Es un varón con esa tensión arterial de 156/95 y que nos viene referido al cardiólogo de medicina interna o de atención primaria y nos dicen, ¿sabes qué? Este paciente tiene este nivel de presión arterial. Como ustedes conocen, no está en meta. ¿Cuál es la meta de presión arterial que debemos de considerar en nuestros pacientes? 140. 140/90 es lo que nos dice la OMS. O sea, la OMS nos dice, señores, ustedes tienen que controlar la presión arterial y el control está en la cifra de menos de 140/90. Pero las guías europeas y las guías americanas difieren un poco cuando hablamos de pacientes de alto riesgo. Si yo tengo un paciente de alto riesgo cardiovascular, mi objetivo ya no es de 140/90, sino que es un poquito más bajo y es de 130/80 o 130/85 para la guía europea. Hay que considerar también, y atiendan lo que les voy a decir ahorita, que la guía americana considera hipertenso a aquel paciente que tiene más de 130/80. La guía americana considera hipertenso al que tiene más de 130/80. Pero ellos te dicen una cosa: si tienes 130/80 o más, eres hipertenso en el territorio americano. Pero hay cambios de estilo de vida como tratamiento inicial y no le doy tratamiento farmacológico, sino al paciente que teniendo más de 130/80, le hice la tabla de riesgo que vimos, cualquiera de esas, que es la americana y que habla de por vida también y de 10 años, y si ellos tienen más del 10% de riesgo, ellos sí requieren tratamiento farmacológico. Es decir, si yo les hago la pregunta en el examen, ya lo he preguntado muchas veces en los foros de internos, si yo tengo un paciente en América, o sea, en Norteamérica, con más de 130/80 y al establecer una tabla de riesgo es de un paciente de alto riesgo que consideramos el 10% o más, ese paciente requiere tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. ¿Qué nos dicen los mismos americanos? Porque tienen solamente dos etapas de hipertensión, ¿ya? Etapa 1, más de 130/80, y etapa 2, ya lo vamos a ver en un gráfico, pero para que ustedes puntualicen los conceptos de objetivos. Si yo tengo en América más de 140/90, que se correlaciona con OMS, más de 140/90, eso es hipertensión y mi objetivo es menos de eso. A cualquier paciente en América, y me refiero a Norteamérica, más de 140/90, cualquiera, independientemente del riesgo, recibe tratamiento farmacológico. Esa es la gran diferencia que existe con la guía europea que ya mismo vamos a ver. Entonces, en cuestiones de meta, yo les digo, si ustedes quieren la OMS 140/90, en todas las poblaciones de estudios también se dice 140/90, es nuestro objetivo de presión arterial. Nos ajustamos un poco si tenemos un paciente frente a nosotros de alto riesgo cardiovascular, y hay que ser conscientes de lo que dicen los americanos cuando hablamos de hipertensión, que fue un lío porque ellos ya consideraron hipertensos a los que tengan 130/80, lo cual para la población americana hubieron 16 millones de personas americanas que por el hecho de que sale la guía publicada ya eran considerados como hipertensos. A esos le vamos a dar a todos tratamientos no farmacológicos, sí, pero a aquellos le damos tratamiento farmacológico solamente si tienen alto riesgo cardiovascular con un ACC AJA, que es la tabla de riesgo mayor del 10%. ¿Queda claro eso, no? Sí. Ok, vamos al caso clínico. Ahí vemos una fotografía de la persona, tiene 45 años,
trabajador de la construcción que acude a la consulta de atención primaria en la revisión de departamento médico de su trabajo, es decir, en donde él ubica el departamento médico, tenía una presión arterial alta y es única toma de 156/95. Al respecto de única toma, nosotros hablamos de única toma, debemos de verificarlo también si son varias tomas y le sacamos un promedio. O incluso le dejamos 2 o 3 tomas escritas en nuestra historia clínica que le hemos tomado al paciente. Muchas veces nosotros sacamos la primera toma, la descartamos la primera toma y hacemos un promedio de las 2 siguientes para tener una idea más exacta de la presión del paciente. Pero eso son presiones arteriales seriadas. Ahora, lo interesante es que tiene un factor que es el tabaquismo, que es importante, más de 30 paquetes al año, el consumo de alcohol, aproximadamente menos de 40 gramos de etanol al día, es decir, tiene hábitos malsanos el paciente, de tal manera de que estamos en presencia de un paciente que en una sola toma tiene presiones elevadas por encima de los rangos, pero se añade un factor adicional que llamábamos el día lunes factores asociados del paciente. Vamos a ver posteriormente si es que tiene esa situación. Vamos con la analítica. Tenemos un colesterol de 185, tenemos un LDL 112, tenemos un HDL 56, por ahí sonaría normal todo, triglicéridos 143, la glucosa está óptima, pero hay una creatinina de 1.5 que nos lleva a un filtrado glomerular tipo CKD EPI de 55-43. Si yo tengo, y les decía la primera vez que yo los vi a ustedes, si yo tengo un paciente que tiene menos de 60 de filtrado glomerular o tiene microalbuminuria más de 30 o más de 300 macroalbuminuria, ese paciente ya tiene insuficiencia renal crónica. Eso, es decir, estamos en presencia de un paciente que en una sola toma se le toma la presión alta, es fumador, es alcohólico y adicionalmente lo que nos llama la atención que tiene una afectación de órgano blanco o diana, que es el riñón. Y fíjate que se confirma esa afectación de daño órgano blanco porque tiene 299 de microalbuminuria. ¿Ok? Ahora, antropometría nos dice que el paciente tiene 28, es decir, tiene un sobrepeso, casi un sobrepeso grado 3, ¿ya? 28 de índice de masa corporal de acuerdo a su peso y altura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren cómo adicionalmente a lo que nosotros valoramos a nuestros pacientes, cada vez que conseguimos más información por parte del interrogatorio o por parte del examen físico, muchas veces, nuestro cuestionamiento de riesgo cambia. ¿Qué significa eso? Que mi paciente nunca va a estar en el mismo riesgo toda su vida. Si yo veo un paciente en riesgo tal, lo trato, voy a modificar ese riesgo. Y la modificación de ese riesgo es para bien del paciente. Le controlo su presión, le digo que no fume, que no beba y le hago un tratamiento que le mejore el filtrado glomerular, que le doy antihipertensivos que mejoren la microalbuminuria, que los tenemos a disposición. Entonces, además de estratificar mi riesgo, el hecho de que yo conjugue todos estos conceptos me permite a mí elaborar una estrategia terapéutica estándar para obviar esas dificultades que vemos en el paciente o esas alteraciones de daño a órgano blanco o de comorbilidades. Bien, entonces, familiarmente no existe ningún antecedente que nos sirva para nosotros, que es importante. Por ejemplo, si el padre de él hubiera tenido un infarto a los 50 años, eso me catapulta el riesgo de esa persona que estoy viendo. Ahora, esta es la tabla, ¿se acuerdan que la tabla que yo les decía que siempre la tenga en su consultorio? ¿Por qué? Porque esta me permite, si nosotros vemos aquí en la parte superior, ver las presiones, pero ya promedios. Ya yo le tomé la presión, yo soy el cardiólogo que me mandaron los de medicina interna o de atención primaria,
Yo ya le hice una toma de presión arterial, pero con 3, y le saqué un promedio. Y mira que el promedio es casi igual al promedio, a la toma aislada que lo trae acá. Es decir, que en 2 circunstancias diferentes, en diferentes tiempos, existe evidencia de presiones arteriales por encima de 140/90, que nosotros hemos considerado como el nivel al cual podemos decidir que es el paciente hipertenso. Teniendo esa información, ya no aislada, sino de promedio, teniendo la microalbuminuria y teniendo la tasa de filtración glomerular, con estos 3 datos yo me permitiría ubicar a mi paciente. Vamos con el nivel de presión, que es a nivel horizontal, ¿sí? El nivel de presión o el grado de presión arterial. ¿Cuál sería? Tenemos 158/98. Ahí estaría. Perfecto. Es decir, yo tengo frente a mí un paciente hipertenso, grado 1 de grado de hipertensión. Ahora bien, cuando yo veo, y lo veo en vertical, yo veo si mi paciente está en estadio 1, no complicado, que serían tener otros factores. Él tiene otros factores como tabaquismo, alcoholismo, etc. Pero va más allá de esos factores, porque tiene una afectación a órgano blanco. Entonces nosotros nos tenemos que ir un poquito más abajo para establecer si mi paciente tiene una afectación de órgano blanco, tiene enfermedad renal crónica, con esta tasa de filtración estaría en estadio 3 de tasa de filtración o etapa de filtración glomerular. Entonces mi paciente tendría un estado 2 de enfermedad asintomática, lo cual lo lleva a que, estando en grado 1 su nivel o grado de presión, con ese pequeño copia de elementos sustancialmente importantes, ya lo puedo ubicar y decir que mi paciente tiene un riesgo alto. Esa sería la categorización de mi paciente hasta este momento. ¿Sí comprenden? Ya. Por eso es que esa tabla es importante. Supongamos que mi paciente fuera diabético, que no lo es, ya el problema, y fuera diabético con microalbuminuria, ya el paciente tiene una enfermedad, estadio 3, enfermedad sintomática, porque aquí está el diabético, ya, con daño a órgano blanco. Si yo tengo diabetes aquí, yo presumo que microalbuminuria y mi deterioro de la función renal se deba por la diabetes. Eso significa daño a órgano blanco. ¿Y dónde está el paciente? Entonces yo partiría que mi paciente estuviera acá, si fuera diabético. Entonces un paciente sería de muy alto riesgo cardiovascular. Esta es la otra tabla, que no la mostré el día lunes, pero se las muestro a ustedes ahora, con las mismas circunstancias que me llaman la atención del paciente. Entonces, cuando yo veo esta tabla, yo veo que mi tasa de filtración está en 55, donde estoy, y que mi microalbuminuria está por debajo de 300, 259, entonces va por esta línea y queda ahí. Entonces, de acuerdo a la clasificación CADIGO, que es la misma desde el 2012, no ha cambiado, se puede establecer de que mi paciente tiene una moderada o elevado riesgo por albuminuria que tiene, y que tiene una ligera o moderada disminución G3A de la tasa de filtración glomerular. Y lo mantenemos aquí. Entonces, si nosotros tenemos este paciente es de alto riesgo, en este color significa alto riesgo, en rojo muy alto riesgo, esto moderado riesgo y esto bajo riesgo o promedio. Entonces, partiendo ya de esa información que tenemos, vamos al tratamiento. ¿Cómo está tratado el paciente? Lo habitual que ustedes utilizan en la práctica clínica tiene solo amlodipina, monoterapia. ¿Qué más tiene? Aspirina. ¿La aspirina por qué se la da? No hay una justificación para darla, pero él estaba tomando aspirina. Y la simvastatina de 20, ¿ya?
era lo que estaba tomando, y cuando nosotros vimos al paciente, pudimos determinar que este paciente posiblemente requiera una estatina de mayor potencia o una dosis mayor, porque acuérdate que él tenía 115 de LDL colesterol. Y si yo tengo un paciente, ¿de qué riesgo te estaba? De alto riesgo, ¿ya? Ese paciente tiene como objetivo de LDL menos de 100. Ya vamos a hablar cuando veamos un paciente con dislipidemia cuál es su objetivo. Entonces hay que modificar el tratamiento posible con esta estatina y utilizar una estatina de mejor potencia como rosuvastatina o como atorvastatina para lograr ese 115 que tiene ahorita de LDL con 20 de simvastatina, bajarlo a menos de 100, que posiblemente sería el objetivo, incluso menos de 70 en algunas otras ocasiones. Entonces, estas eran las presiones promedios, pero lo interesante es que cuando voy al examen físico, no puede haber historia clínica sin examen físico. Y cuando voy al examen físico, lo que me llama la atención en el paciente es que sus ruidos cardíacos están arrítmicos, el choque de punte es amplio, está desplazado con maniobra de Pachón 3 centímetros, y cuando le hago yo un índice tobillo-brazo, fueron a ver lo que era un índice tobillo-brazo. ¿Vieron qué era un índice tobillo-brazo? Les mandé a hacer que vean un video. ¿Ah? Indica el grado de estrechamiento de la presión de las arterias a nivel de las piernas, más que todo. Determina enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es sinónimo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Es decir, si yo tengo un paciente con enfermedad arterial periférica, ese paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica, establecida, documentada. ¿Cómo lo hago? Tomándole la presión en el brazo y en el tobillo, con un aparatito le mido la presión sistólica establecida por un sonido, que es el Doppler. Cuando oigo eso y veo la aguja de mi tensiómetro, veo que ese paciente tiene. Si yo hago la relación índice-tobillo, pongo la presión del tobillo sistólica arriba y brazo, la presión sistólica del brazo, me sale un índice, y ese índice lo tiene en 0.8 el paciente, que es bajo. Determina que tiene enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿sí? Yo vi varios rangos como tal. Ajá. Si era más de 190, creo que... Sí, lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vemos, pero ese es el valor de él. Ahorita lo vamos a coger ese valor de 0.8 y ponerlo en la tabla del riesgo para enfermedad arterial periférica. Entonces, miren cómo en el examen físico me dice que su ritmo es irregular y que tiene tobillo-brazo 0.8. Cuando nosotros vemos y analizamos ya, teniendo estos datos que fueron útiles en su comienzo y estos nuevos datos en el examen físico, yo puedo observar si mi paciente tiene un índice tobillo-brazo de 0.8. 0.8 es de alto riesgo de enfermedad arterial periférica. Si ves cómo este paciente, que tiene una sola cifra de presión aislada alta y se nos manda al cardiólogo, cómo hemos desarrollado la estratificación del riesgo y hemos encontrado que es alto riesgo para enfermedad arterial periférica, lo cual lo catapulta en cuanto a nuestra atención, va a ser más vigoroso. Y el electrocardiograma, como vemos aquí, la irregularidad del RR, las distancias entre R y RR en el electrocardiograma, se establecen porque en el examen físico yo tenía una ocultación de ruidos cardíacos arrítmicos que me llevan a pensar de que debo de hacerle un electrocardiograma como uno de los elementos básicos para valorar mi paciente, y me encuentro con la sorpresa de que el paciente tiene un ritmo irregular, RR irregular, la no presencia de ondas P en el electrocardiograma y la presencia de estas ondas en forma de F minúsculas que se ve mucho bien en V1, que categorizan al paciente como fibrilador auricular. Y nosotros el día lunes habíamos comunicado a ustedes que si yo tengo fibrilación auricular, yo tengo enfermedad cardiovascular establecida. Que si yo tengo fibrilación auricular, yo tengo mayor riesgo cardiovascular en ese paciente. Y si yo tengo un índice tobillo-brazo alterado, como tiene el paciente,
tengo enfermedad arterial periférica. ¿Y de dónde nace la enfermedad arterial periférica del paciente? El tabaco es una de las principales causas de aquello, de tener ese tipo de alteraciones. Muchos de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, la forma de presentación número 1, que no la buscamos, no la encontramos, por tanto, es la enfermedad arterial periférica. Ahora, cambiando un poquito el tema, que es muy importante, la medida de la oficina, cuando yo le tomo la presión a mi paciente en la oficina o fuera de la oficina, difiere mucho en cuanto al valor. ¿Cuándo hablo de medidas de oficina? Cuando yo estoy tomándole la presión en mi consultorio. Lo le toma la enfermera cuando estamos nosotros dando consulta. La enfermera de la consulta externa, me viene ya el paciente con sus datos de presión, de peso, de qué sé yo. ¿Y cuándo hablamos de fuera de la oficina? ¿Cuánto es valorar la presión fuera de la oficina? ¿Mandé? Ambulatoriamente. ¿Pero cómo se llama eso? El mapa es una forma. Entonces, si yo les pregunto, díganme 2 formas de valorar la presión fuera de la oficina, hay 2. El AMPA y el mapa. Y eso es lo que tienen que hacer. El AMPA es la monitorización de la presión en casa por parte del paciente, una vez que usted lo ha entrenado y ha hecho una estructuración adecuada de la toma de presión. No que pasa un mosquito frente a mí y me tomo la presión. Eso no es así, sino de forma estructurada. ¿Y cómo puede ser de forma estructurada? Diciendo, señor, usted se levanta y tómese la presión arterial. Y antes de irse a acostarse, tómese la presión arterial y las anotas y me las trae cuando usted venga a mi consulta. Eso yo hago en la práctica clínica y en la práctica asistencial y privada. Entonces, cuando yo veo eso, mi interés es ver qué pasa si yo le tomo la presión en mi oficina y qué pasa cuando yo hago una orden de toma del mapa, de monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un dispositivo que nos toma automáticamente la presión, o que le doy AMPA. Entonces, yo les pregunto a ustedes que miren esta imagen. Cuando yo tengo la información tomada como medidas de oficina, que viene a ser la presión que yo le tomo en mi oficina, en mi consultorio, miren cómo a medida que la presión arterial aumenta también la posibilidad de eventos. Es decir, es útil para definirme si yo tengo un paciente con este nivel de presión arterial en la oficina, de que le vaya a dar dependiendo el nivel de presión. Pero si ustedes se dan cuenta y no tienen problemas oculares, miren esta flecha roja en comparación con esta más grande flecha roja. El hecho de que yo me tome en medidas fuera de la oficina, que es el AMPA y el MAPA, es mucho más fuerte y contundente para decirme el riesgo de ese paciente a nivel cardiovascular. La oficina tiene menos información de riesgo, aunque lo tiene, pero menos información comparado con lo que me trae el mapa o que me trae la toma de domicilio. Eso quede muy claro en ustedes, porque nos permite a nosotros hacernos la pregunta: ¿cuál es más importante? ¿La oficina, el AMPA o el mapa? Y si nosotros estamos ahorita pasando un Juegos Olímpicos de atletismo y tenemos esta situación, posiblemente pónganla siempre en tercer lugar a la toma de oficina. El campeonato está entre la toma de domicilio estructurada y el mapa. Sin embargo, yo puedo, porque el mapa me establece un control de la presión en la época nocturna, que yo no lo puedo hacer en la toma estructurada en casa, porque no le puedo decir, señor, a cada hora levántese a tomarse la presión, porque eso sería un cataclismo, porque no le estás haciendo bien. Cada hora me voy a levantar para tomarme la presión porque el doctor Duarte me lo dijo. No es así. Sin embargo, lo podemos poner en segundo lugar y en primer lugar el AMPA. Sin embargo, y ustedes lo van a ver en el futuro, y ya lo estamos viendo en este presente, que la información del domicilio, con la gran cantidad de información que vamos a tener en estudios que se están realizando,
posiblemente vaya a cambiar este nivel y puede ser que el consultorio dejó su tercer lugar siempre ya permanente y el problema está en que la toma de casa estructurada va a ser mucho más importante y ganar esta batalla de cuál es más en este concepto de riesgo cardiovascular. Pero miren, aquí solamente para unas metas de prevención, lo que yo les decía a ustedes, recomendación 1 de la guía americana, si usted es hipertenso y tiene enfermedad cardiovascular o tiene riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años a través de la tabla que les decía, más de 10, su meta de tratamiento será menos de 130/80. Y este paciente va a recibir tratamiento farmacológico y no farmacológico. En una unidad 2B, con menos evidencia, esta es la máxima evidencia, si usted ha sido hipertenso sin marcadores adicionales de riesgo cardiovascular incrementado, la meta de tratamiento va a ser 130/80, puede ser razonablemente también una, pero si lo toleras, El otro es, en la misma guía, la recomendación inicial de terapia va a ser combinada. La terapia de combinada, acuérdate que estaba tomando el paciente. Si yo tengo un paciente que se recomienda, tanto la guía americana, que es esta, como la guía europea, te recomienda terapia combinada, ya vamos a ver la terapia combinada de los europeos, usted debe de darle en una sola tableta 2 moléculas antihipertensivas o en una sola tableta 3 moléculas antihipertensivas. Y la última recomendación, se recomienda monoterapia solamente en pacientes con estadio 1 que no tengan muchas comorbilidades, y luego de considerar como meta 130/80 con titulación, y luego de terapia combinada si no hay respuesta a este tratamiento. La monoterapia actualmente en hipertensión es la excepción de la regla y la terapia combinada es lo que tenemos que hacer. Ahora, yo siempre pongo estos 4 gráficos. Estos 4 gráficos en lo que corresponde a la terapia del manejo de los pacientes con hipertensión arterial o cualquier problema como dislipidemia o con diabetes, es esta. ¿Qué les parece la primera imagen? ¿Qué es eso para ustedes? Es una flecha, ¿o no es una flecha? Y tiene una longitud, ¿sí o no? Quiere decir que se puede ampliar su longitud. Entonces, ¿qué significa de lo que ya hemos estado viendo para nosotros? Es el riesgo del hipertenso que no se controla. Si usted, con todo esto que yo estoy hablando de cómo estratificamos, cómo valoramos al paciente, no le controla la presión arterial, el riesgo es como esa imagen de esa flecha que sigue avanzando. ¿Qué será la otra imagen? Que también es una flecha Que sea controlado en algún momento. y que es más pequeña. ¿Cuál sería el concepto aquí? Que sea controlado en o sea, se dio cuenta que tenía la hipertensión y se controló a tiempo. Podría ser, Cuando le funciona el tratamiento. pero puede ser que me voy más allá. Antes estamos hablando de órganos afectados por la hipertensión. Y yo les preguntaba y les decía, ¿cuál es el primer manifestación de daño o deterioro renal del paciente hipertenso? Del paciente en área cardiovascular hipertenso, la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, cuando yo veo esa flecha, cuando yo realizo un tratamiento, mi propósito es ralentizar la afectación de órganos blancos. Es decir, cuando era grande y hacerlo más chiquito, incluso, como veremos más adelante, si yo ralentizo, 300 tiene de microalbuminuria y con mi tratamiento llega después a 200 y después a 100 y después ya tiene albuminuria, ese paciente le estoy dando un tratamiento que va a ralentizar el daño a órgano blanco. Si yo tengo un paciente con hipertrofia ventricular izquierda que le dé un tratamiento apropiado, mi hipertrofia se va a reducir, es decir, hay regresión de la hipertrofia. De mi sistema vascular, el paciente hipertenso tiene hipertrofia vascular.
Eso también lo puedo regresar y eso significa el segundo ejemplo. Y el tercera imagen, ¿qué significa esta imagen? Que con la terapéutica actual y con los fármacos que dispongo, yo puedo ¿qué? Inhibir la progresión. ¿Por qué? Si yo a ese paciente que tiene microalbuminuria le doy un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también le puedo dar estos nuevos fármacos renoprotectores que son los inhibidores SGLT2, yo puedo, ¿qué puedo hacer? Hacer esto, inhibir el daño a órgano blanco. Y por último, la última imagen es una flecha que como que se desvía o como que dice, me voy para acá y me desvío. ¿Qué es lo que tiene que ver el término regresión? Si has visto que los cirujanos bariátricos dicen, he curado la diabetes, no la han curado. Ese término debe ser apropiadamente utilizado, se llama regresión. Regresión del paciente con obesidad, regresan los niveles de hemoglobina glicosilada hacia términos normales, no va a requerir la utilización de antidiabéticos, no va a requerir de la misma forma la insulinoterapia. Eso se llama regresión del daño a órgano blanco. Es decir, podemos regresar hacia la normalidad. Podemos ver pacientes que tienen una filtración, no filtración, sino una FEBI, o sea, una fracción de eyección deteriorada, tiene menos de 30, con un tratamiento apropiado, con los llamados 4 fantásticos, que ya los vamos a ver, esos pacientes van a recuperar su fracción de eyección y pueden llegar hacia la normalidad. Y tú dices, ¿qué ha hecho? Has hecho una modificación. Eso se llaman, estos medicamentos son medicamentos modificadores de la enfermedad. Modificar significa cambiar la evolución. Y por eso esa flecha representa lo que estamos diciendo. Partiendo del concepto, y así le vamos a tratar, ¿qué está tomando el paciente? La anodipina. ¿Hay evidencias de que regrese la microalbuminuria? ¿Hay evidencia de que regrese la hipertrofia ventricular izquierda si tiene el paciente? No existe evidencia. Es un buen antihipertensivo, pero no es un buen fármaco cardiorrenoprotector. Entonces, este paciente, la otra observación, es que está en monoterapia. Y la monoterapia en un paciente de muy alto riesgo ahorita con enfermedad cardiovascular establecida, ese paciente ya pasó, ¿te acuerdas? De tal riesgo a tal riesgo, ahorita ya lo tenemos en muy alto riesgo porque tiene fibrilación auricular y porque tiene, ¿qué tiene? Enfermedad arterial periférica. Entonces, para eso, veamos esta, que es una lámina de la Guía Europea de Cardiología. Y dice que es el tratamiento de hipertensión asociada a enfermedad renal que tiene el paciente. ¿Cuál es el fármaco que debemos de utilizar cuando yo tengo un deterioro de la función renal? Inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona con cualquiera de estos, que lo puedo asociar al calcio antagonista, sí, o que lo puedo asociar a un diurético tiacídico o tiacídico-like. Entonces, ¿qué nos dice acá? Esta guía ya cambió. Esta guía acaba de salir ahorita en el Congreso Europeo de Cardiología, ahorita en Holanda, en Ámsterdam, hace 2 semanas. Se acaba de cambiar. Y ahora incorporan, ya lo vamos a ver en otras diapositivas, en otras charlas, incorporan ya los betabloqueantes. Y los betabloqueantes ahora están dentro de un diamante. En la parte superior IECA ARAS, en esta parte diurético, en esta parte calcio antagonista y abajo están los betabloqueantes. Porque hay un grupo de poblaciones hipertensas que su hipertensión como causa es el sistema simpático. Y el sistema simpático, una de las características de esta población es que es población joven, relativamente joven. Hablamos de jóvenes menos de 50 años, que aparecen en nuestros consultorios con niveles de presión alta pero taquicárdicos a la vez. Eso, si yo no le doy un betabloqueante asociado a un diurético de bajas dosis o un betabloqueante con amlodipina asociado, que es una asociación sinérgica, esos pacientes no se controlarían con la utilización de IECAS o de sartanes.
Entonces, lo importante aquí es, miren, que el inicio del tratamiento, ¿con cuántas drogas estoy utilizando? Dos. ¿Cuántas píldoras hay? Una. A eso se llama dosis fijas, en un solo comprimido, 2. Así comienzo yo en este paciente que tiene deterioro de la función renal. Si el paciente no controla, ¿cuál es el segundo paso? En una sola, 3 fármacos. ¿Cuáles? El IECA, el calcioantagonista del diurético, sea tiacídico light o no. Si no hay control, ¿cuántos comprimidos ya voy a ponerle al paciente? El comprimido que era el anterior, de 3 fármacos, pero le tengo que poner, porque ya aquí en este nivel de 3 fármacos y no hay control, la presión se llama hipertensión resistente. 3 fármacos y no hay control de la presión, hipertensión resistente, y para eso tengo que utilizar la espironolactona. La espironolactona en hipertensión resistente es el 4.º fármaco que superó al betabloqueante, superó a la doxazosina y a otros como fármaco, pero tenemos que vigilar muy estrechamente el potasio y la función renal de estos pacientes. ¿Ok? Bien. Y ahora, como a mí me gusta mucho jugar, ¿qué le dimos al paciente? Le dimos el mismo amlodipina, como no estaba controlado, lo asociamos con irbesartán. ¿Y por qué le dimos irbesartán? El irbesartán bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y el irbesartán tiene evidencia en pacientes renales, en varios estudios previos, que demostró disminuir la progresión de la enfermedad renal de los pacientes, y es un buen antihipertensivo, y esa fue nuestra modificación del tratamiento antihipertensivo del paciente. Otra modificación que nosotros hicimos al tratamiento original es que cambiamos la simvastatina de 20 por atorvastatina de 40 para lograr las metas de lípidos que el paciente tiene. ¿Qué otras cosas debemos de hacer el paciente? Cambios de estilo de vida. Cambios de estilo de vida significa deje de fumar, hacer esfuerzos necesarios por dejar de fumar, que es lo fundamental. Yo, por ejemplo, no veo pacientes que fuman porque yo no pierdo el tiempo en los pacientes. Si tú vas a mi consulta, me pagas la consulta la primera vez y tú me dices en la historia, yo soy tabáquico, ok, tiene que dejar de tomar, mejor dicho, de fumar. Ok, perfecto. Y me dice, doctor, quiero una cita nueva. ¿Usted ya dejó de fumar? No, doctor, no le puedo dar porque vamos a perder el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma que me ha hecho una respuesta favorable por parte del paciente. Porque si el paciente, doctor Duarte, no quiere ganar lo que cobra para una consulta, porque yo estoy fumando, quiere decir que es importante dejar de fumar, porque estaríamos perdiendo tanto el tiempo él como yo. Y yo estoy para salvar a gente que quiera salvarse, no a gente que no se quiera salvar. Por ejemplo, este paciente, si no deja de fumar, todos los esfuerzos que haríamos no están. Entonces, ahora, miren esta imagen, ya para ir terminando esta primera ubicación del paciente. Tenemos 5 cuadros ahí. ¿Algo ven ahí en esos cuadros? Entonces, ¿qué es el manejo del paciente con hipertensión? El manejo del paciente hipertenso, como todos los diabéticos, los dislipidémicos, es una estrategia. Y una de las cosas estratégicas o juegos estratégicos más importantes que es. ¿Quién sabe jugar ajedrez? Ya. Perfecto. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de tratar a un paciente, ya no nos dedicamos al caso anterior, sino a todo paciente, tenemos un primer paso. ¿Qué hacemos? Movemos una ficha, movemos un caballo, etc. Ese primer paso que tú das, tenemos una respuesta por parte de la persona que está frente a nosotros. Con ese concepto del ajedrez, de la estrategia y de las respuestas, yo puedo tratar a cualquier paciente con hipertensión arterial. Entonces vamos viendo entonces las respuestas del otro lado, que pueden ser varias. Entonces, si yo tengo un paciente que en mi primer paso, ¿qué dice ahí? Le controlo la presión arterial.
y lo tolera el paciente, la medicina que le estoy dando, que por lo general es una sola cápsula que contengan 2 o 3 fármacos antihipertensivos, esa es una primera respuesta a mi estrategia de intervención. La segunda respuesta es que el paciente mejora su presión. Ha mejorado, aunque no haya llegado al límite que lo quiero llevar, pero el otro concepto es que tolera lo que le estoy dando. Esa es otra forma de que el paciente me responda. Cuando nosotros vemos eso y tenemos otro paciente que me dice, no tolero lo que usted me está dando, porque tengo tos, porque se me hinchan las piernas, etcétera, 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 no lo tolera. Esa es otra forma de respuesta a mi estrategia terapéutica. Y la última, puede ser que mi paciente no me haga caso y no cumpla el tratamiento como se le dijo. Hay muchas personas, pacientes, que dicen, ya tomé la pastilla y dejé de tomarla porque me sentí bien. Ya tomé la pastilla, logré la meta de presión porque alguien le dijo que tiene la presión normal, ya no necesito la pastilla. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esos 4 estrategias, debemos de resolverla y debemos de afianzar esa estrategia. ¿Y cómo? Cuando yo tengo el primer paciente que está controlada la presión y tolera, es decir, llegó a la meta y la tolera, yo tengo que continuar con el tratamiento. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Cuando yo tengo el paciente que mejoró y tolera lo que le estoy dando, yo tengo que ¿qué? Intensifique el tratamiento. Lo paso de 2 pastillas en una sola cápsula a 3 tabletas, diferentes fármacos en una sola cápsula. Eso se llama intensificar. Cuando el paciente tiene una poca tolerancia al fármaco, ¿qué tengo que hacer? Modificar el tratamiento, cambiar el tratamiento. ¿Por qué? Porque no le va a ir bien con el otro. Y el último, el que mal cumplimiento tiene, tenemos que motivarlo a que haga lo que tiene que hacer. Posiblemente no llegamos muy bien al inicio a ese paciente y no le advertimos que necesariamente tiene que tomar la pastilla indefinidamente porque la hipertensión no se cura. Entonces, para concluir, ya teniendo este esquema que es el más importante, podemos decir cosas epidemiológicas, que usted tiene una hipertensión, una enfermedad que afecta a gran parte de la población. Gran parte de la población. Estamos hablando de que si yo tengo 3 personas, una es hipertensa. Si yo tengo 3 personas, una de ellas no sabe que es hipertensa. Si yo tengo 3 personas tratadas, una de ellas no está controlada. Entonces, desde ese punto de vista es de gran prevalencia. Es un factor importante ¿de qué? De enfermedad cardiovascular. ¿Qué llaman ustedes enfermedad cardiovascular establecida? Yo les decía a ustedes, se infartan, no fatal. Eso es una enfermedad cardiovascular establecida. Cuando yo le pregunto, ¿tú has tenido una enfermedad como un infarto del miocardio, como un accidente cerebrovascular? ¿Has tenido enfermedad arterial periférica como diagnóstico? Eso le estoy preguntando si tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y el paciente que tiene, en este caso el hipertenso, veíamos en las tablas, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es un paciente en estadio 3 sintomático, porque ya se infartó, porque ya tuvo un evento cardiovascular. Y es la primera causa de eso. Cuando tú establezcas el diagnóstico de hipertensión, tienes que evaluar el riesgo cardiovascular. Yo les decía el día lunes que no es posible que ustedes dicen hipertenso y veamos las cifras. La hipertensión no es cosmética, bajarle la cifra, es integral. Lo que hemos hecho en estas 2 pacientes. Que la terapia combinada con 2 fármacos en una tableta es lo mejor. Y tenemos en el mercado farmacéutico cualquier cantidad de esas combinaciones que nos da miedo que cada día salen con diferentes nombres, que muchas veces tenemos que, en el área cardiovascular es lo que más hay medicamentos, en el área de diabetes hay más de medicamentos, y cada día tenemos que, ¿y qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué es ese nombre tan estrambótico? Bueno, hasta el tiempo lo voy cogiendo, ¿no?
Y para el seguimiento deben evaluarse periódicamente. Eso es importante. Y ese es el último mensaje de esta presentación. Valorar el riesgo cardiovascular es dinámico. No es hemodinámico, es dinámico. Si lo haces hoy día el riesgo y te salió tanto riesgo, después tienes que hacerle a mitad de año o cada año otro riesgo, porque tú tienes que ver si el riesgo bajó. Si el riesgo bajó es porque estás haciendo las cosas en forma correcta. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Ok.